Buenos días amigos y hermanos, bendiciones para el día de hoy. Hoy quería tratar acerca de la revelación que Pablo nos enseña en cuanto a los dos hijos y los dos pactos, el de la servidumbre y el de la libertad, escritos en Gálatas 4:22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y el otro de la libre, mas el de la sierva nació según la carne, pero el de la libre nació por la promesa. Si Ismael fue el hijo de Agar, la sierva que nació según la carne sin promesa alguna, y del otro lado Isaac fue el hijo de Sara, la libre, hijo que nació y les fue prometido por el eterno Dios a Abraham y a Sara. Continuamos en Gálatas 4:24. Las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son dos pactos, el uno ciertamente el del monte Sinaí, el cual engendró para servidumbre, que es Agar, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual corresponde a la que ahora es Jerusalén, la cual junto con sus hijos está en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba libre es, la cual es la madre de todos nosotros. Vemos aquí cómo se identifica por un lado Agar la esclava con el monte Sinaí y con Jerusalén terrenal, que a su vez está asociada a la esclavitud y el pacto de la ley de Moisés, y por otro lado se asocia el nuevo pacto con Sara y la Jerusalén celestial y la libertad. Retengamos que estos dos pactos se corresponden respectivamente a primero el pacto referente a la esclavitud del pecado y segundo el pacto referente a la libertad, a ser libres de la esclavitud del pecado. Para entender acerca de esta esclavitud de la que Pablo está hablando, leamos Romanos 6:16. Pues sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o no sabéis a quién os presentáis vosotros mismos por siervos para obedecer, o de la obediencia para justicia. Sí, hermanos, solo hay dos formas de obrar, obedeciendo al pecado para muerte y obedeciendo a la justicia para vida. Pues el que obedece al pecado y peca es esclavo, siervo del pecado. Como se nos dice en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Entonces, al pecar somos esclavos del pecado, situándonos tanto bajo el pecado como bajo la ley. Y es para librarnos de esta esclavitud para la que apareció Jesucristo, para poder sacarnos y libertarnos del estar bajo el pecado. Gloria al bendito Dios. Esto lo leemos en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino debajo de la gracia. Sí, el Padre Celestial, por medio de Jesucristo, mostró al mundo y produjo un estadio superior al de la ley, el de la gracia, porque es a través de la gracia mediante la que se nos permite salir y escapar del estar bajo el pecado y bajo el juicio de la ley. Mas no olvidemos lo escrito en Romanos 6:15. ¿Pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? En ninguna manera, hermanos. Pablo no puede ser más claro en este verso. La gracia no es ninguna licencia para pecar indiscriminadamente, sino un regalo, un salvavidas para cuando por error, descuido o flaqueza pequemos. Será entonces que después de pecar y tras arrepentirnos y pedirle perdón al Señor nuestro Salvador, que podremos escapar del juicio de la ley, amparándonos en la preciosa y sublime gracia de Dios, siendo esta la gracia tan excelso y sublime regalo que no lo podemos pisotear sin quedar impunes. Continuemos entendiendo el por qué es necesaria la ley leyendo Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley, mas encerró la Escritura todo debajo del pecado para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, vemos que la ley era y es necesaria tanto en el reino de Dios o reino de los cielos como en los reinos del mundo, para que obviamente todos los que infringen la ley queden atrapados al estar en pecado. El estar en pecado supone el situarse debajo del pecado y recordemos que el pecado causa la muerte. Es por esto que la ley no tiene la finalidad de dar vida, sino de atrapar a los transgresores y encerrarlos bajo el pecado y la muerte. Mas la promesa apareció mediante la fidelidad, la obediencia de Jesucristo para que todo aquel que en él crea sea justificado, libertado y así también vivificado. Continuemos en el verso 23. Empero antes que viniese la fe, esperamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe, que había de ser revelada.
de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo de la mano del ayo, porque vosotros todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¡Oh, aleluya! Sí, hermanos. Así como dicen las Escrituras, la ley fue la que guardó al pueblo de Dios hasta que llegó la fe en Jesucristo, y es por esta fe por la que somos justificados. Entonces la ley era y es un ayo, es decir, un maestro que guía y enseña al pueblo tanto lo que es bueno y por consiguiente lo que se debe hacer como lo que es malo para obviamente no hacerlo. Siendo así la ley un buen maestro que nos instruye en discernir lo bueno de lo malo. Pero aún con este maestro, el pueblo de Israel en numerosas ocasiones conoció lo que era bueno y aún así no lo hizo y pecó, haciéndose esclavo del pecado y pasando a obedecerlo por estar presos y encadenados como siervos del pecado. Mas gracias a Jesucristo, que al ser bautizados en Cristo somos limpiados del pecado, liberándonos de la esclavitud del pecado para pasar después a ser ungidos por el Espíritu Santo, que nos convierte en siervos de la justicia. Y es por estar revestidos de Jesús que pasamos a convertirnos y ser llamados hijos de Dios Altísimo. ¡Oh, aleluya! Ahora veamos este mismo concepto expresado de una forma un poco diferente en Romanos 3:19. Empero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Así es, todos los que habitan en el reino del Dios admirable están bajo la ley, y al transgredir esta ley, los transgresores son reos y culpables delante del Dios Altísimo, y siendo culpables solamente podemos reconocer nuestra culpabilidad a través de conocer la ley, pues sin ley no sabemos si es que hacemos bien o mal, o hacemos justicia o pecado. Ahora bien, tras un delito o transgresión de la ley, debe haber una sentencia y condena que se hace necesaria para mantener la justicia y la paz, pues tras haber delinquido no puede ser por las obras de la ley que seamos justificados, pues estas obras no pueden tapar ni borrar nuestros pecados ya cometidos, sino que debe ser por la fe en Jesucristo, quien representa y es la gracia inmerecida que el eterno Dios regaló a los hombres para poder ser justificados primero y seguidamente para poder ser salvos. Como se explica en Romanos 3:21. Empero ahora la justicia de Dios sin la ley se ha manifestado, testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios, que es por la fe en Jesucristo, para todos y sobre todo los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Por supuesto, al haber pecado todos, aparece como consecuencia que se perdió el poder estar ante la gloria de Dios, y para poder recuperar el estar en su presencia es necesaria la justificación, y sepamos que esta ya no puede ser por las obras, pues cuando los pecados ya han sido cometidos solo queda el cumplir con la pena o sentencia que resulte tras el juicio, y se ha de cumplir la pena a menos que alguien nos rescate, es decir, que algún redentor pague por nuestros pecados, y por esta causa es que aparece la gracia de Dios, aparece de forma sorpresiva, pues éramos todos pecadores y aún así el Padre envió a su Hijo amado Jesucristo a pagar por nuestros pecados. Para pagar tuvo que morir en la cruz y derramar su preciosa sangre por todos nosotros, como explica a continuación en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Jesucristo, al cual Dios ha propuesto por aplacamiento por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios, para la manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Queda meridianamente claro que una vez que transgredimos la ley, la reparación y justificación no puede venir de nosotros, sino que viene del Padre Celestial por medio de Jesucristo, quien se convierte en Redentor, es decir, que es solo Él quien paga por nuestros delitos y pecados, aplacando así en Jesús la ira divina y consumándose la ira de Dios por medio de la sangre del Cordero, quien se hizo nuestra justicia y justificación.
y no por nada que hayamos podido hacer o merecer nosotros, sino exclusivamente se aplaca la ira de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Ahora paremos y entendamos que de esta forma Él, el eterno Dios, es el único que es verdaderamente justo y también es Él el único que puede justificar. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley sino debajo de la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. Entonces, ¿está la ley anulada? No, no puede estarlo, pues es por la ley que se nos convierte en pecadores y transgresores para así llevarnos a los pies de Jesús, nuestro Rey y Salvador, quien nos redime y justifica. ¿Y la gracia anula la ley? No, sino que la gracia está por encima de la ley. Y es la gracia la que tiene el poder o potestad de anular la condenación que viene por el pecado al transgredir la ley, convirtiéndose la gracia, o sea Jesucristo, en la puerta de escape a la condenación por el pecado, escape que será siempre por medio de la fe en Jesús y tras arrepentirnos con un corazón sincero. ¡Oh, aleluya! Que Dios nos guarde y bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén. A Él sea el imperio, la gloria, el honor, el poder, la alabanza y sabiduría por los siglos de los siglos. Amén y amén.